Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Oscar Quispe. Vamos a full pantalla con la noticia del momento, último minuto. Alberto Fujimori pide al Congreso de la República el pago de su pensión, asistente y vales de combustible. El expresidente recibiría 15.600 soles mensuales como pensión, además de otros beneficios. Esta semana envió la solicitud a la Oficialía Mayor del Congreso, pero hay que recordar que Alberto Fujimori mantiene una deuda por concepto de reparación civil. Para entender un poco más acerca del pedido que ha realizado el expresidente Alberto Fujimori, tenemos ya conectados aquí en Perú 21 TV a César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Oscar, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21. Doctor, el pedido del expresidente Alberto Fujimori, ¿usted cree que tiene posibilidad de ser aceptado en el Congreso? Mira, en principio existe una ley, la ley 26.519, que fue aprobada en el año 1995, según la cual se establece que los expresidentes constitucionales de la República tienen derecho a una pensión vitalicia. Este derecho no les corresponde a los expresidentes constitucionales que hubieran recibido una acusación constitucional del Congreso, hubieran sido declarados condenados por una sentencia judicial. Si la sentencia judicial los declara inocentes, recuperan el derecho a la pensión vitalicia y a esas otras gollerías como sería los asistentes, pago de gasolina, movilidad, etcétera. Claro. Sin embargo, en el caso del señor Fujimori, él sí ha recibido una acusación constitucional, se pasó por el proceso de extradición, Claro. en el Perú fue procesado por la Corte Suprema, recibió una condena, luego de la condena ha recibido un indulto. La diferencia principal entre el indulto y la amnistía es que la amnistía vota del sistema legal cualquier tipo de acusación o denuncia a diferencia del indulto. En el indulto no se borra la falta cometida, sino que se perdona a la persona que ha sido condenada de cumplir el resto de la condena. En el caso del señor Fujimori, él no ha recibido una amnistía, sino un indulto. A mí Claro. me haría pensar entonces que no le correspondería la pensión vitalicia que él está solicitando. También la han solicitado recientemente el señor Manuel Merino y el señor Francisco Sagasti, no Claro. obstante que en el año 2020 el Congreso aprueba una modificación de la ley 26.519, señalando que esa pensión vitalicia debiera convertirse en una pensión de gracia, la misma cuyos montos debieran ser fijados por el Congreso. Claro. El señor Sagasti, siendo presidente de la República, observó la ley. Esto ocurrió aproximadamente hacia los últimos 10 o 15 días del periodo presidencial del señor Sagasti. Esa norma observada no ha sido objeto del proceso de insistencia por el actual Congreso. Por lo tanto, se debe entender que no obstante haber sido aprobada la ley por el Congreso, como esta ha sido observada por el presidente de la República, no rige y no se encuentra dentro del sistema normativo peruano, por lo tanto, mantiene su vigencia la ley 26.519, que reconoce el derecho de gracia con las excepciones que he mencionado. Es decir, si existe una acusación constitucional o existe una condena, Claro. los expresidentes constitucionales en ese supuesto no tienen derecho a la pensión vitalicia, en la cual también se encontraría exceptuado el señor Alejandro Toledo. Claro, claro que sí. Doctor, el presidente Fujimori, he visto que en la carta que él envía, él cita un acuerdo de mesa directiva, el acuerdo 078-2016 de la mesa directiva del Congreso, precisamente, en donde se habla de beneficios logísticos y de personal que se brindan a los expresidentes de la República. Usted no refería la norma, claramente, pero ¿este acuerdo de mesa no actualiza esa norma? No, el acuerdo de mesa
lo único que hace es extender los beneficios derivados de la pensión vitalicia a los expresidentes de la República. Pero este tipo de beneficios está asociado precisamente a la idoneidad con la que se presume que se ha ejercido el cargo. Esa es la razón principal por la que se reconoce la pensión vitalicia, es decir, por la honorabilidad en el Claro. desempeño de la función presidencial. Cuando existen este tipo de fallas, como las que la propia ley 26.519 indica, es decir, tener una acusación constitucional o tener una sentencia condenatoria, obviamente lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo Claro. accesorio son los beneficios adicionales como la movilidad, la gasolina, el asistente, etcétera, 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 que van anexos a la pensión vitalicia. Ujú. Entonces, no me parecería que el acuerdo de mesa directiva del año 2016, durante la presidencia de la presidenta del Congreso de entonces, le beneficiaría al señor Fujimori. Claro. Y entonces, una de las conclusiones en estas dos respuestas, doctor, es que probablemente el pedido del expresidente Alberto Fujimori no sea procedente. Lo declaren nulo o lo declaren improcedente, ¿verdad? Bueno, es la percepción que yo tengo, salvo que por error mío yo hubiera omitido alguna información de la que carezco en este momento. Si se tratara de mi desinformación, obviamente habría que ver qué cosa es lo que argumenta el Congreso con un mejor fundamento que el que yo he compartido ahora. ¿Y quién es la persona dentro del Congreso de la República llamada a poner el sello aprobado o denegado? ¿O qué área? Bueno, sería la mesa directiva, la mesa directiva. Ahora, también es cierto que la mesa directiva puede derivar el pedido al Pleno del Congreso para que sea la integridad de congresistas Ok, los que se pronuncien sobre la materia, pero bastaría con que la mesa directiva procese el pedido. claro, claro que sí. Bien, doctor César Delgado Gémez, muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21 y aclararnos esta situación que se ha generado la tarde de hoy lunes. Muchísimas gracias. Por nada, buenas noches, hasta luego. Bien, fue César Delgado Gembes, ex oficial mayor del Congreso, usted ya lo escuchó. Bueno, la conclusión es que probablemente a Alberto Fujimori le nieguen su pedido para tener una pensión vitalicia, tener también otros derechos que le corresponden al expresidente de la República, que, vamos, es el caso que Ollanta lo viene gozando, Alejandro Toledo lo ha venido gozando, Pedro Pablo Kuczynski también, los deudos de Alan García, Pilar Nores y Dantón García, hijo de Alan García, también han venido gozando de los beneficios de esta ley. Así que el expresidente Alberto Fujimori seguramente también. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, si tiene o no el derecho a tener una pensión vitalicia. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Alberto Fujimori debe recibir una pensión vitalicia? Por favor, escríbanos aquí, por aquí. Sí, por aquí. Aquí a los comentarios, vea, escríbanos. ¿Alberto Fujimori merece pensión vitalicia o no merece pensión vitalicia? ¿El Congreso le debe dar sus beneficios como expresidente o no le debe dar sus beneficios? Bueno, pues también los invito, ya que están por aquí escribiendo, hay una campanita de notificaciones y un botoncito para suscribirse. Haga clic ahí y toda la información de Perú 21 usted la tendrá minuto a minuto cada vez que lancemos una nueva alerta informativa. Bueno, pues nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.